RTP. Nos acompaña la asambleísta Lucía Pozo, ex asambleísta por Imbabura, a quien le damos la bienvenida. Muy buen día. Muy buenos días, un gusto muy grande poderles saludar a todos ustedes. Muchísimas gracias, don Ramón, por la gentil invitación. Un saludo para toda esa maravillosa gente del Guayas y del Ecuador. A usted. La próxima semana estaré allá por Imbabura, visitando a alguien que está construyendo unos barcos en el lago de Yaguarcocha. Así que. Bueno, me va a permitir invitarle un helado y vamos a subir una foto entonces, un helado de paila. Ahí estaré. Adelante, Astrid, querida. Trato hecho. Trato hecho. Ex asambleísta, bienvenida. Hablar de política en el país es bastante meterse realmente a un río, un mar bastante amplio y ver de qué exactamente queremos hablar. Pero dentro de esa generalidad hay cosas que comienzan a salir y es, por ejemplo, ya este proceso a elecciones al que caminamos. Y la coyuntura política se suma, o por lo menos parece estar coordinando los tiempos con las elecciones. ¿Cómo usted ve en estos momentos ya las precandidaturas, más los procesos que comienzan a abrirse con potenciales candidatos a la reelección también? Esto sin perjuicio de defender, por ejemplo, si alguien tiene o no una responsabilidad penal en algún proceso. Muchísimas gracias. Mira, sí, en efecto, lo que estamos observando es una temática de que todo este proceso electoral intenta llevarse de la mano de varias acciones, no solamente dentro del orden político del oficialismo, sino también dentro del orden judicial, dentro del poder electoral, lo que va causando gran incidencia respecto de dos procesos. Un primer proceso que es el tema de decisiones respecto de candidaturas que pueden tomarse, luego en un segundo proceso de cara a ya un proceso electoral in situ y legítimo. Ahora estamos viendo que el gobierno nacional ha tomado claramente una postura, y yo lo digo y me lo disculpan decirlo de esta forma, pero no hay otra manera, y como tú bien lo dices, más allá de considerar de que existan o no existan, en unos casos sí, en otros aparentemente no, procesos judiciales previos, se quiere jugar un poco este partido electoral amarrando los pies y las manos de los demás jugadores, ¿no? Eso realmente no permite un proceso equilibrado en cuanto a la fuerza participativa de la política e impide a la gente tomar decisiones de, por último, castigar en las urnas a los ciudadanos que probablemente el oficialismo considere sus adversarios, ¿no? En el tema político no hemos llegado al nivel de madurez de entender que no debe haber enemigos, sino adversarios en el orden ideológico, en el orden político, pero hoy estamos viendo una arremetida contra los más fuertes adversarios en las provincias más importantes. Insisto, más allá de que se evidencie o no, con una sentencia ejecutoriada que en derecho es lo que corresponde para poder ya tildar con una culpabilidad o no a un actor político, a un actor ciudadano, eso no está ocurriendo. Ex asambleísta, buenos días, ¿cómo está usted? Cuando se ven estos escenarios, insisto, todavía con la posición que debe tomar la justicia, las decisiones, ¿a qué le sabe a usted? ¿Qué le queda dando vueltas en su cabeza cuando se eliminan, se suspenden, se quita del camino a algunos candidatos? Eso, ¿cómo lo interpreta para el oficialismo o el gobierno? Mire, yo soy una socialdemócrata. Yo creo profundamente en los valores de la democracia, no tengo miedo en decirlo. Hoy parece que avergüenza un poco hablar de los valores ideológicos que tiene la gente y se habla de que la ideología no importa. Yo considero que no es así, pero bueno, lo que yo le puedo decir es que lastimosamente, si es que consideran que dentro del campo político eso puede generar un rédito, yo particularmente he hecho un análisis y considero de que no es así, porque a la larga usted no puede insultar la inteligencia de la gente. La gente o la gente puede pensar dentro del espectro político que se le puede engañar fácilmente a las masas y no funciona de esa manera, más allá de que pueda existir una narrativa poderosa. Ustedes lo vieron en el último proceso, que no hay que olvidarse de la consulta popular. Hubo una respuesta
potente respecto del no más allá de la narrativa y de la propaganda, del estado de propaganda que se instauró para obtener un resultado que no llegó. En ese sentido, yo no creo que tampoco le hace bien al Estado tomar este tipo de decisiones, ¿no? Al escándalo de Progen, un allanamiento, a otro escándalo, otro allanamiento. Tener una suerte de resonancia de cajas chinas permanentes, en ese sentido, no le va a traer tampoco un resultado favorable. Esto, y más aún en las seccionales, porque hay que entender que la diferencia entre elecciones nacionales y seccionales es abismal. En las seccionales pesan los nombres, pesan las personas, por supuesto que también las organizaciones, pero todas muy venidas a menos por esta arremetida que ha existido desde el Consejo Nacional Electoral, avalada por el Tribunal Contencioso Electoral, de dar de baja varios procesos. Ahora hemos visto en la tarde de ayer, me parece, que la Unidad Popular vuelve a tener un sorbo de vida, pero todavía está sujeta a esa decisión del Tribunal de lo Contencioso Electoral de anular su anulación, vamos a decirlo así, a la apelación del Consejo Nacional Electoral, que seguramente vendrá para terminar de liquidar esa organización política o tal vez no. Pero esta suerte de querer limpiar el camino y quedar jugando solos del partido, tampoco creo que sea una muy buena estrategia. La gente está viendo los cuadros y evidentemente aquí los cuadros personales para ejercer un deber de representación ciudadana en el órgano seccional son muy importantes. Creo que el gobierno adolece de esa fuerza, tiene una presencia importante, lógicamente son gobierno, pero eso es muy distinto a lo que sucede en las parroquias, en los cantones y en las provincias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Ex asambleísta, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Igualmente. Realmente usted está en una provincia que ha sido considerada, discúlpeme la expresión, rebelde por este gobierno y donde se produjeron acontecimientos que marcaron una situación que puso al país y especialmente al gobierno en vilo. Han pasado algunos meses, la situación aparentemente ha retornado a la tranquilidad. ¿Usted cree que el gobierno ha consolidado o los hechos que ocurrieron en la provincia en la que usted vive, ¿no? ¿Pasaron ya a un segundo plano o todavía quedan por ahí algunas situaciones dentro de la ciudadanía que podrían volver a ser detonantes de conmoción social? Muchas gracias. No, esas circunstancias no han sanado, esas heridas están abiertas y están marcadas y son muy profundas. El daño causado a esta provincia en ese abandono de 30 días ha marcado un antes y un después en las relaciones sociales, interpersonales de una provincia que es absolutamente intercultural. Aquí tenemos 5 nacionalidades. Somos Geoparque Mundial de la UNESCO. Y como le comento, eso no ha cambiado. A mí me preocupa mucho que dentro de todo el poder, el conocimiento que debe existir en un gobierno, no hay un análisis antropológico de cómo funciona, por ejemplo, cada provincia, ¿no? Aquí debían haber estado absolutamente conscientes que con un convoy militar no iban a superar un paro provincial, eso lo iba a exacerbar. Aquí hay un antecedente de 500 años de resistencia, quichuas, caranquis, otabalos, natabuelas, son pueblos que históricamente tienen una concepción de fortaleza, de rebeldía frente a los distintos procesos colonizadores que hemos sufrido en la historia del Ecuador, del país, de la región. Entonces, definitivamente ese tema no está superado por parte del gobierno. Aquí hay una resistencia muy fuerte todavía, como le digo, hay heridas que no se han cerrado y eso es lastimoso porque el daño que se causa no se va a solucionar en poco tiempo. Yo creo que en la provincia de Imbabura hay varias provincias en el país dentro de la coyuntura nacional. Más allá de las distintas acepciones y concepciones que tenemos en lo antropológico, en lo cultural, en lo climático, que todas marcan condiciones distintas dentro de los procesos distintos que sufre y vive el país,
merecen una atención específica. No puede usted tratar al Ecuador igual. En Guayaquil no es lo mismo hablar de una parroquia que de otra. Todas tienen distintas problemáticas, distintas concepciones. Entonces, imagínese usted en las latitudes nacionales. Funciona de esa forma. Así que creo que el gobierno la tiene complicada, más allá de algún esfuerzo que puede intentar hacer en algún orden, sobre todo en materia de seguridad, o de intentar instaurar una narrativa que le quiera dar algún tipo de seguridad al ciudadano en cuanto a las medidas que se tomen para superar estos procesos en los que nos tienen inmiscuida pues los grupos de delincuencia organizada, el crimen transnacional, el narcotráfico. Evidentemente en provincias como esta y en varias otras provincias son temas que se siguen sufriendo y que no se sienten ni se ven a la baja. Exasambleísta, yo quisiera regresar al tema del Parlamento. Usted ya ha estado ahí y del Parlamento se ha dicho muchas cosas y se ha visto muchas cosas. Por ejemplo, la guerra de ceniceros, insultos, discrepancias que han llegado a otros niveles. Podemos también hablar, por ejemplo, de las inconsistencias que hay al interior, de que si hay o no un hombre del maletín que presiona para las votaciones, pero hoy volvemos otra vez a páginas vergonzantes de las actuaciones de la Asamblea Nacional y que ponen en duda realmente cuál es el rol de cada asambleísta o si se cumple o no el de fiscalizar y legislar. Por ejemplo, lo que ha sucedido entre la señora Jácome y un supuesto chat con la señora y exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. ¿Es una nueva página? ¿Es más de lo mismo? ¿Estamos caminando hacia los mismos parlamentos lamentables de anteriores periodos? ¿Qué se tiene que hacer para mejorar este tipo de cosas? Mira, no estuvo bien antes y no está bien hoy. Se supone que la ciudadanía en el tiempo lo que aspira es mejorar sus procesos en todos los niveles, no seguir regresando. Y lastimosamente yo creo que esta asamblea, y yo comprendo que la ciudadanía precisamente no le tiene la Asamblea Nacional dentro de las instituciones con más acogida ni que siempre mantenga altos niveles de aceptación, es donde se lava la ropa sucia de nuestra casa grande, es donde confluyen diversos criterios. El problema más grande es que siempre se supera, ¿no? Parece que no puede ser peor, pero siempre se supera, es increíble. Y esta analogía que tú haces del pasado con el futuro, realmente lo que nos mueve es a pensar que en todo este proceso, más allá de que existe una mayoría consolidada en la Asamblea Nacional, no para el escándalo, no para el circo, lastimosamente, hay que decirlo así, y esa mayoría que puede permitir de alguna u otra forma intentar consolidar procesos para evitar problemas, los exacerba, porque el manejo, más allá de tener mayoría, no es adecuado. Tú puedes terminar imponiendo decisiones, pero al menos abriendo un debate, al menos sin generar temas como este escándalo tan grave respecto del exministra Manzano y el espíritu de la Asamblea Nacional, que es el de la fiscalización, viéndose bloqueado por la presidenta de la comisión, de una comisión que está intentando evitar un proceso fiscalizatorio donde no se le está hablando a cualquier persona, se está hablando de un asalto al país, de un robo al país de $100 y pico de millones realmente. Si aquí no pasa nada con eso, eso puede ser el acabose hasta del gobierno, yo lo diría, y tal vez también la puesta en marcha de una cara distinta del gobierno si logra poner orden dentro de sus propias filas. Tal vez podría pararle al gobierno si toma decisiones radicales y demuestra que no va a tolerar actos de corrupción en donde se le está robando descaradamente el dinero a los ecuatorianos. Aquí se rompen los cables por el lado más flaco, pero vemos autoridades que hoy con llamadas que seguramente están saliendo, estos videos, audios, llamadas de personas que fueron parte, entiendo que, si no me equivoco, y mil disculpas si lo hago, salen inclusive del señor Calero que hoy está vinculado y que ha sido la cuerda más floja y empiezan a hablar. Eso deja al desnudo una trama de corrupción compleja que tiene que evidenciarse, que tiene que sanearse. Pero lastimosamente, insisto, el problema es la acción o la inacción. La Asamblea tiene dos facultades, legislar y fiscalizar. Yo siempre he dicho que en este país existen leyes para respirar,
el ejercicio de la fiscalización es el espíritu de la Asamblea y se ve impedido por acciones políticas que intentan tapar actos vergonzosos de asalto sin ningún tipo de vergüenza al país, realmente ya hay que apagar la luz, ¿no? Definitivamente es algo que no se debe permitir y que el gobierno debería evaluar. Probablemente es un momento de quiebre que le permite o retomar la credibilidad o terminar de hundirse. Exasambleísta, le agradecemos muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Habrá que apagar la luz para bailar ¿cómo se llama? Un bolero. Bueno, a lo mejor en la oscuridad encontramos algo de claridad, don Ramón. Definitivamente. No nos dejamos llevar definitivamente. Puede ser, puede funcionar. Quizás es eso lo que está pasando hoy en la Asamblea, tomando las palabras de la señora Pozo, sobre ciertas acciones una acción en particular, que es haberse aprobado en el CAL el juicio político de la exministra Inés Manzano. No sé si por ahí va esa especie de reconversión en materia de fiscalización. Lo veremos quizás con el tiempo. O sea, Quizás. que se pueda reivindicar a través de... Quizás. RTP